Buen día, hoy les quería compartir sobre un tema que es de tanta importancia para mí y quería compartir de por qué me moviliza a hacer un devocional sobre este tema. Me moviliza la importancia de crecer en el conocimiento de Dios, así como fue desde un principio de querer conocerlo más y a medida que lo conozco, a medida que más quiero conocerlo, más apasionado estoy por conocerlo y por expresar lo que voy conociendo de él. Una de las cosas que me pasa a medida que voy estudiándolo en el instituto o en las semana tras semana en las clases en la iglesia es querer contárselo a alguien más, querer compartirlo, querer saber que esa persona sienta esa misma pasión que yo siento por la inmensidad de las cosas que aprendí y que tienen un alto significado en mi vida y que la puedo vivir en el día a día. Y quería empezar con Romanos 12:2 por la importancia que tiene este versículo para que nosotros podamos entender que mediante la renovación de nuestra mente eh, es ahí únicamente donde podemos vivir esa experiencia de su palabra en nuestra vida. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Quería compartir esto para saber que debemos de estudiar las escrituras, debemos de perseverar en la lectura de todos los días, saber que estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo eran cartas, a veces suena redundante, pero si no la leemos de principio a fin, no sabemos cuál era el contenido total de esas cartas. Entonces, saber que es una carta que se escribió, por ejemplo, a los romanos, que se escribieron, estudiar un poquito más el trasfondo, a qué pueblo estaba dirigido, cuáles eran las, las circunstancias de ese pueblo. Son cosas que están al alcance de cualquiera de nosotros, que podemos meternos un poquito más, investigar un poquito más y saber, y a medida que vamos investigando, todo eso va enriqueciéndonos a nosotros mismos. Eh, Dice un predicador, Paul Washer, que lo estudiamos también en nuestras clases de la semana, él decía que el común denominador de un cristiano debería ser el estudio de la palabra, eh, tratar de involucrarse en las clases semanales, que seamos humildes para ser enseñados y mediante esa humildad aprender más de Dios y involucrarnos más en sus cosas. Con este tiempo que estamos pasando nos damos cuenta que tenemos tiempo. Otro predicador dice que las redes sociales también vinieron a demostrar que el mundo sí tiene tiempo y que se lo dedica a otras cosas y no a su palabra. Bueno, eh, otra inquietud y también compartir es la belleza que tiene ser iluminados al momento de leer su palabra. Es indescriptible poder sentir eso al momento de entender algo, de entender eh, algo obviamente que es una obra del Espíritu Santo, entender la palabra mediante la lectura, que muchas veces como comparten mucho sus experiencias, que llega hasta al borde del llanto,
entender su palabra y vivirla con ese gozo de saber que es el Espíritu Santo quien nos está iluminando en ese momento. Y esa riqueza y esa belleza no se puede explicar. Se tiene que vivir y es mediante su palabra. Y como dice en Lucas 24:45, dice, entonces el Señor, habla del Señor en este pasaje, estando compartiendo los últimos momentos con sus discípulos, Él dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esta es la diferencia entre nosotros, que tenemos a su ayudador, el Espíritu Santo, al Consolador, como lo dicen otras versiones. Saber que al momento de leer podemos ser iluminados. Esto es lo que nos diferencia de alguien que estudia la palabra o que estudia teología y que se la pasa, como se dice, quemando pestañas para leer, llenarse de solo conocimiento. Y el conocimiento, como dicen muchos, el conocimiento muchas veces envanece y no produce algo, un fruto bueno para su gloria. Entonces, bueno, al leer y ser iluminados somos confirmados como hijos. Yo siento eso al momento de leer y ser iluminado por el Espíritu Santo para entender su palabra. Siento esa confirmación de que soy hijo de Dios, que me tiene en consideración para que me explique por medio de esa iluminación lo que su palabra quiere decir. Y ah, tuvimos que leer un libro en el instituto que se llama Enseñando para cambiar vidas, el autor Howard Hendricks, y él mismo cuenta que él enseñaba en un instituto una materia que era cómo leer e interpretar uno mismo la Biblia, y a medida que le daba pasajes a sus alumnos, para la clase siguiente dice que no alcanzaba el tiempo para que compartan todo lo que habían encontrado en esos pasajes que él le había dado. Y hasta incluso había algunos alumnos que lo desafiaban y le decían, estoy seguro que usted no lo vio, esta verdad que yo descubrí. Y esa emoción, esa alegría de descubrir algo así provoca eso, provoca que te explote el corazón, que quieras compartirlo y que sientas que, que se te reveló, que se te abrieron los ojos, que no podés explicar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo por haber sido iluminado. Por último, quería compartir un pasaje en Tercera de Juan. Y otra cosita mientras lo busco era que entender de que no lleva tanto tiempo. Por ejemplo, la epístola de Santiago, menos de 15 minutos leerla toda entera. Son 5 capítulos, así que hay tiempo. Primera de Juan nos lleva menos de 10 minutos. En total, entre las 3 últimas epístolas de Juan, nos llevará 15 minutos. Y podemos encontrar tantas riquezas en esos pasajes y ir leyéndolas y ir nutriendo nuestra mente con material imperecedero, porque su palabra no perece. Antes que elegir información o en la tele o en otros lugares que no nos edifica, poder nutrir nuestra mente y ser transformado mediante eso. Dice Tercera de Juan, desde el 1 hasta el 4, el anciano al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegra mucho saber cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Este es un elogio hermoso
que recibió esta persona, Gallo, de Juan, que él se llamaba a sí mismo el anciano en esta epístola. Y qué hermoso sería que recibamos ese elogio de parte de Dios y sentir ese elogio de parte de Él. Que perseveremos en su verdad y que pongamos en práctica lo que aprendemos. Esa es mi inquietud y mis ganas para animar a que cada uno lea su Biblia un poco más. Dios te bendiga.